se efectúa utilizando un marco o bastidor de madera al que se le ha tensado una tela de nylon o poliéster. Sobre la malla se graba un dibujo de modo que las partes que corresponden al motivo que se va a estampar queden destapadas. Lo demás queda completamente cubierto. Se coloca la malla sobre una camiseta o cualquier superficie, se aplica un poco de tinta en un extremo de la malla y con una rasqueta se arrastra la tinta que pasa a través del tejido, quedando estampado el dibujo sobre el material. Los elementos básicos para estampar son la malla y la rasqueta o escobillín. La malla. La malla se compone de un bastidor de madera y un tejido tensado. La mayoría de los bastidores son de madera, con uniones fuertes en las esquinas. El tamaño del bastidor depende del estampado que se vaya a hacer, de manera que las medidas internas del bastidor serán mayores que el diseño que se va a estampar. Así se permite suficiente espacio para el depósito de tinta a lo ancho y a lo largo de la malla. Los tejidos más usados son de nylon o poliéster, fabricados especialmente para serigrafía, y se utilizan según la superficie que se vaya a imprimir. Se pueden usar tejidos como la organza o muselina para estampados que no requieran gran calidad y definición de detalles, como en el estampado de telas o afiches de trazos gruesos. La rasqueta o escobillín. Consiste en una lámina de caucho, neopreno o poliuretano sujeta a un mango o encarador de madera. La función de la rasqueta es arrastrar la tinta por toda la malla, consiguiéndose así que la tinta pase a través del tejido y quede impresa sobre el material deseado. Un buen estampado depende también del manejo correcto de la rasqueta. Después de arrastrar la tinta, la malla debe quedar limpia, opaca y sin gotas de tinta por la zona del estampado. Se debe ejercer una presión moderada sobre la rasqueta y una inclinación de 50 grados aproximadamente, de tal forma que barra bien la tinta. Una inclinación excesiva de la rasqueta o una presión muy fuerte hacen que pase más tinta por la malla, quedando el estampado defectuoso. Tensado de la malla. Se puede efectuar de dos maneras muy prácticas. Primero, tensado de bisagra o palanca, y segundo, tensado en L y diagonal. Tensado de bisagra o palanca. Sobre dos bastidores de iguales dimensiones se coloca el tejido. Se grapa la tela completamente en los lados opuestos de los bastidores y después, apoyándose en el borde de la mesa, se hace palanca con uno de los bastidores. Cuando se ha logrado la tensión deseada, se grapa el tejido sobre el lado bastidor que está sobre la mesa y se repite el mismo proceso de tensar y grapar el tejido del otro lado del bastidor. Después de cortar el tejido para separar los bastidores, se tensan y grapan los dos lados faltantes de cada marco. Se puede usar una tenaza o pinza especial como esta para tensar. Tensado en L y diagonal. Se coloca el tejido sobre el bastidor. Lo fijamos con grapas en tres esquinas. Luego se grapa el tejido completamente en dos lados del bastidor formando una L. Se tensa levemente en diagonal hacia la esquina faltante y se grapa. Se tensa ahora cada uno de los dos lados que faltan, grapando por partes. El tensado debe ser comparable al del cuero de un tambor. Una tensión débil se notará porque el tejido se arruga, quedando defectuoso el estampado. Rasgaduras pequeñas del tejido sobre el marco se pueden remendar con grapas adicionales. Los tejidos de organza y muselina permiten mayor estiramiento. Las sedas o tejidos especiales para serigrafía o screen son menos elásticos y permiten un tensado más fuerte. Para evitar filtraciones de tinta por el ángulo interno que forman la malla y el bastidor, es necesario sellar la malla. Para ello se necesitan los siguientes materiales: laca piroxilina transparente para madera, 8 tiras de tela de coleta o popelina de 3 a 4 centímetros de ancho y de largo, la medida interna y externa de cada lado del bastidor, una brocha pequeña de 1 pulgada de ancho,
La laca debe estar diluida con un poco de thinner para que corra fácilmente con la brocha. Empezando por la parte interna del bastidor, se aplica la laca con la brocha a lo largo sobre el lado del bastidor y sobre la malla por unos 2 centímetros aproximadamente. Tomamos una tira de tela de la medida que corresponda y la colocamos formando ángulo con la malla y el bastidor. Aplicamos nuevamente laca encima hasta que quede bien cubierta. Seguimos el mismo proceso con cada uno de los lados que faltan. Damos vuelta al bastidor y aplicamos laca en un solo lado sobre el tejido gratado. Clisado de la malla. Para estampar hay que preparar la malla con el diseño o motivo que se va a imprimir. Destaquemos 3 métodos. Primero, clisado con plantilla de papel. Segundo, clisado con película celulósica. Tercero, clisado con emulsión fotosensible o photoscreen. Examinemos cada uno. Clisado con plantilla de papel. Puede servir de plantilla una hoja de papel blanca corriente, después de haber recortado con un bisturí letras o dibujos de trazos gruesos que se hayan dibujado sobre ella. Tome una malla limpia y en el interior haga una máscara con cinta de papel o cinta pegante de empacar, de manera que solo quede un cuadro libre en la malla un poco menor que la plantilla de papel. Coloque la plantilla sobre la superficie de papel. Coloque la plantilla sobre la superficie a imprimir. Encima la malla. En el interior de la malla aplique un poco de tinta de aceite. Estampe y recoja la tinta contra el marco. Llévesela hasta el extremo donde empezó. Si está estampando sobre tela, pase la tinta 2 veces. Otras superficies requieren de una sola pasada. Levante la malla y notará que la plantilla de papel ha quedado pegada a la malla por acción de la tinta. No la retire si va a hacer más estampados. Por lo regular, una plantilla de papel puede durar para unos 30 estampados seguidos. Después de estampar, la malla, la rasqueta y la espátula se deben limpiar a fondo. Clisado con película celulósica. Clisado con película celulósica. Esta es una película de corte llamada Solvent Green, Robilit o también Profilm. Consiste en una capa de celulosa verde o roja sobre un soporte de vinilo. Se coloca un pedazo de película sobre un motivo que se quiera copiar. El acetato hacia el dibujo y la laca o celulosa verde hacia arriba. Se fija con cinta adhesiva y se hace el calcado cortando con un bisturí puntudo y filudo como el X acto. Hay que tener cuidado en cortar solo la capa de celulosa dejando intacto el soporte de vinilo. Los cortes en las esquinas se deben cruzar para que al desprender la película las puntas queden agudas. Después del corte se empieza a levantar la película usando la punta del bisturí. La malla debe estar previamente desengrasada con thinner. Como precaución, las manos se deben lavar antes de hacer el corte. También sobre la película recortada se pasa suavemente una sola vez un trapo humedecido en thinner para retirar alguna grasa o suciedad que haya quedado. La película recortada se pone debajo de la malla sobre una superficie elevada. Para un mejor contacto se ejerce un poco de presión sobre el bastidor. Se empapa un trapo en thinner fino. Se pasa suavemente una sola vez sobre la malla por el área donde está la película. Esta se vuelve de un tono verde más intenso. Inmediatamente con un trapo seco se frota la malla para adherir la película derretida en la malla. Después de unos 10 minutos se retira el soporte de vinilo. La película ha quedado adherida a la malla. Las partes destapadas se cubrirán con bloqueador o emulsión fotosensible. Se aplica una capa uniforme por la cara externa y se empareja por la cara interna, usando para ello una espátula de caucho o plástico. Retiramos el excedente. Se deja secar al aire o con un secador comercial se agiliza el secado. La malla está lista para ser usada. La película Solvent Green, Robilit o Profilm, es resistente a las tintas de aceite y a las textiles, pero no a las tintas abrasivas o disolventes como el thinner o la isoforona. Después de estampar y de haber retirado la tinta, podemos recuperar la malla para otros trabajos. Se retira primero el bloqueador usando agua o si se usó emulsión fotosensible como bloqueador, se retira con blanqueadores comerciales que contengan hipoclorito de sodio. Después
elaborado con emulsión fotosensible o photoscreen. Este es uno de los más emocionantes métodos de la impresión en screen, porque ofrece una amplia variedad de posibilidades. Hace posible la impresión de grandes y pequeños detalles con igual facilidad. Asimismo, es posible hacer cientos y hasta miles de estampados con la misma malla sin que el grabado o photoscreen de la malla se deteriore. El método de emulsión fotosensible o photoscreen requiere, primero, un dibujo o positivo. Segundo, la malla preparada con una emulsión sensible a la luz. Tercero, una fuente de luz que haga posible que el dibujo o positivo quede grabado en la malla. Cuarto, revelado de la malla con agua. Dibujo o positivo. Es un dibujo bien negro hecho sobre acetato o papel pergamino. Los positivos se pueden hacer a mano usando tinta china negra de rapidógrafo sobre papel pergamino de 80, 90 o 110 gramos. Los trazos deben quedar bien negros sin presentar tonalidades grises. Para dibujar o rellenar se usa un rapidógrafo o un pincel. No se recomienda tinta china corriente porque es muy aguada y tiende a dilatar el papel. Las letras se dibujan o se usan letras comerciales adheribles por presión. Los dibujos se pueden ampliar o reducir de tamaño mediante la fotocopia y luego se calcan. También se puede recurrir a la fotografía para obtener un positivo en acetato que se llama también Kodalit. La película Robilit también puede servir de positivo después de recortar el motivo y levantar la celulosa roja. Debe tenerse en cuenta que se necesita un positivo por cada color que tenga el motivo que se va a estampar, es decir, una selección de colores. Preparación de la malla con la emulsión sensible a la luz. La emulsión es una sustancia viscosa que viene teñida en diferentes colores según el fabricante. Se debe mezclar con un sensibilizante que se consigue con la emulsión llamado bicromato de amonio. También se puede utilizar diazo. La mezcla de ambos componentes se hace en la siguiente proporción: 5 a 10 partes de emulsión, más una parte de sensibilizante líquido. En este ejemplo medimos 100 centímetros de emulsión más 20 centímetros de sensibilizante. La proporción está 5 a 1. La mezcla no necesita ser muy exacta, desde que no sea más ni menos de esta proporción. Se mezcla muy bien. Después se deja el frasco destapado hasta que hayan desaparecido las burbujas más o menos en una hora. La emulsión ahora está lista para aplicarse a la malla, pero antes la malla debe estar limpia y desengrasada. Para esto usamos unos trapos empapados en tiner. Colocamos la malla en posición horizontal sobre la mesa. Aplicamos un poco de emulsión ya preparada sobre la malla. Levantamos un poco la malla del lado opuesto y con la rasqueta o con una lámina de caucho o plástico esparcimos la emulsión ejerciendo una presión moderada sobre la malla, cubriéndola por completo de emulsión. Se aplica más emulsión si es necesario. El excedente se retira. Damos vuelta a la malla y observamos que la emulsión alcanzó a pasar hasta el otro lado. Emparejamos la capa de emulsión por este lado, pasando nuevamente la rasqueta por toda la malla. El excedente se devuelve al frasco. La rasqueta se pasa por ambos lados de la malla cuantas veces sea necesario, hasta que quede una capa uniforme de emulsión. La última pasada se hará por la parte interna de la malla. Este proceso se puede hacer a plena luz del día o de noche, con la luz artificial sin que se afecte la emulsión. Una vez terminado este paso se procede a secar la malla emulsionada, pero antes tenga presente las siguientes recomendaciones. El secado de la malla emulsionada no debe hacerse a plena luz del día. De noche la luz de bombillos o lámparas fluorescentes no ofrece ningún problema. Tenga en cuenta que la emulsión mezclada con el sensibilizante es sensible a la luz, sobre todo cuando está seca. La luz intensa la endurece más. Secamos la malla emulsionada por las dos caras en posición horizontal con aire caliente hasta que la emulsión quede opaca. No se debe exceder en el secado porque la emulsión se puede tostar. Una prueba de que la emulsión está bien seca es que al tocarla
no se siente pegajosa y a trasluz se ve de un color uniforme. Si se desea, se puede aplicar una segunda capa de emulsión sobre la malla de la siguiente forma. Una vez seca la primera capa, aplicamos un poco de emulsión sobre la cara externa de la malla y la pasamos con la rasqueta una sola vez. Luego la secamos. Este paso es opcional. Permite que quede una capa más gruesa de emulsión y puede durar para muchos más estampados. Adicionalmente, tapa al secamos. Este paso es opcional. Permite que quede una capa más gruesa de emulsión y puede durar para muchos más estampados. Adicionalmente, tapa algunos poros de la malla que hayan quedado destapados. Ahora la malla está lista para ser expuesta a la luz. Exposición de la malla emulsionada a la luz. Hay dos maneras muy prácticas. Primero, luz artificial. Y segundo, luz solar. Luz artificial. Como fuentes de luz artificial sirven lámparas halógenas de 500 vatios o más, bombillo photofluid número 2, blanco o azul, lámparas fluorescentes. Las lámparas halógenas y los bombillos photofluid dan una luz más intensa que las lámparas fluorescentes, requiriéndose menos tiempo de exposición. Hay que hacer una prueba de exposición por etapas para determinar el tiempo preciso. En esta demostración usaremos un bombillo photofluid número 2 colocado en una lámpara. Las lámparas halógenas y los bombillos photofluid dan una luz más intensa que las lámparas fluorescentes, requiriéndose menos tiempo de exposición. Hay que hacer una prueba de exposición por etapas para determinar el tiempo preciso. En esta demostración usaremos un bombillo photofluid número 2 colocado en una lámpara comercial. El reflector ayuda a concentrar la luz del bombillo sobre la malla y reduce considerablemente el tiempo de exposición. Sobre la mesa colocamos una espuma gruesa o un libro más grueso que el bastidor. Encima colocamos la malla emulsionada y seca con el tejido grapado hacia arriba. Tomamos un positivo, lo ubicamos sobre la malla y encima un vidrio grueso, pesado. Debe tenerse en cuenta la distancia apropiada entre la lámpara y la malla, como mínimo la diagonal del positivo, excepto cuando se usan lámparas fluorescentes, pues esta luz es más difusa y la distancia es menor. Para un mejor contacto presionamos en los extremos del vidrio. Encendemos la luz. Esta exposición nos toma 3 minutos. Terminado el tiempo, apagamos la luz y retiramos la malla. Aparecerá una imagen latente sobre la malla. Revelado de la malla con agua. Inmediatamente después de la exposición lavamos la malla con agua a presión por ambas caras, eliminando todo el sensibilizante velado. Además, con los dedos podemos frotar suavemente la malla por unos segundos. Seguimos lavando solo con agua a presión hasta que desprenda toda la emulsión por las partes que corresponden al positivo, que es precisamente por donde no le llegó la luz a la malla. Tenemos 2 piezas de interlón o pelón listos para secar la malla. Colocamos la malla sobre una de las piezas y por el interior de la malla colocamos la otra pieza de interlón. Secamos apretando suavemente para que se absorba el agua. Nunca se frota. Luego secamos la malla con aire caliente o también podemos secar la malla al sol. El revelado de la malla con agua puede hacerse a plena luz del día, pasando inmediatamente de la exposición al revelado. Luz solar. Para realizar el photoscreen con la luz solar se seguirán los mismos pasos que para la exposición con la luz artificial. Solo que esta vez tenemos la espuma, la malla, el positivo apoyados sobre una lámina de madera que sirve de base. Después de retirar el cartón que cubre el vidrio, exponemos la malla a la luz solar por 60 segundos. La cubrimos nuevamente y llevamos la malla a revelar con agua, siguiendo los mismos pasos de lavado y secado del proceso anterior. La luz solar, por ser más intensa, realiza el photoscreen más rápido que la luz artificial. Sin embargo, una desventaja es que la intensidad de la luz del sol no siempre es estable. Ahora estamos listos para estampar. Estampando una camiseta. En esta demostración
continuación estamparemos una camiseta a 3 colores. En el interior de la camiseta colocamos un cartón liso o una hoja de papel para prevenir que la tinta pase y manche el lado interno de la camiseta. Colocamos encima la primera malla que corresponde al color negro, que es la silueta. Si alguna parte del diseño no va a ir impresa, se bloquea previamente con emulsión para photo screen. Aplicamos un poco de tinta textil negra y arrastramos la tinta con la rasqueta. Téngase en cuenta que la estampación sobre tela exige 2 pasadas de tinta o más. Hay 2 maneras de hacerlo. Después de la primera pasada recogemos la tinta contra el borde del bastidor y estampamos de nuevo. Segundo, habiendo hecho la primera impresión, colocamos la rasqueta detrás del depósito de tinta y nos devolvemos conservando la misma inclinación. En ambos casos se ejerce una presión moderada al estampar para un buen arrastre de la tinta. La malla debe quedar limpia y sin gotas.